Entonces, he traído algún par de ejercicios más para continuar con los otros exámenes que nos falta. A ver, siguiente. Ya habíamos visto en la anterior vez lo que es la toma de muestra, el urocultivo. Habíamos visto que el recuento celular es importante, ¿no? El número de colonias es importante. Pueden ver, ¿no? ¿Sí ven? ¿No? Ya. Entonces, el recuento de colonias, habíamos visto el tipo de muestra. En este caso, el tipo de muestra va a ser un examen de orina, ¿no? La muestra es orina. El resultado del cultivo es positivo y el recuento de colonias es importante. Siempre va a ser mayor de 100 a la 5, si va a ser a nivel de chorro medio. Entonces, en este caso es chorro medio y ahí nos simplifica algo del examen completo de orina, en este caso los leucocitos, que es mayor a 100 por campo. También algo que es importante es la tinción de Gram, en este caso la coloración de Gram, que ya habíamos visto. La coloración de Gram nos indica si hay cocos Gram positivos o cocos Gram negativos, ¿no es cierto? En este caso nos dice que hay bacilos Gram negativos, más no nos dice el germen. Recién en la lectura nos dice acá el microorganismo que está aislando el laboratorista, en este caso es el Proteus mirabilis. Según ese germen, sabemos nosotros porque hemos hecho microbiología, que el Proteus mirabilis es un germen de tipo intrahospitalario, ¿no? Un germen saprofítico intrahospitalario. Entonces, el Proteus mirabilis, y luego tenemos que ver qué tipo de antibiótico voy a elegir. Por eso es importante el cultivo, para ver a qué antibióticos es resistente y a cuáles es sensible o quizás intermedio. También muchas veces no te dice sensible o resistente, sino te pone intermedio. Entonces, en este caso es importante. Vamos a ver, unos ejemplos. Ya lo hemos visto en la anterior vez. Ya. He traído algunos ejemplos actuales, eso lo tengo de estos días. Por ejemplo, este es el del 19 de febrero. Ayer creo que lo he visto. Vamos a mirar. Esto lo vamos a leer conmigo y luego vamos a participar, ¿ya? Entonces, este es un examen de orina y habíamos visto que se divide en tres cosas el examen de orina. Uno es la parte macroscópica, o cómo lo ve o lo describe el laboratorista solamente al simple ojo. En este caso, el color es rojizo, o sea, ya nos está indicando que es un color rojo. El aspecto que el laboratorista ve es que es turbio, obviamente, porque es rojizo, pues, ¿no? Y luego ver a la parte más de tiras reactivas. En este caso nos pone el pH, que es un pH de 7. ¿Cuánto es el pH de la orina? ¿Cuánto? A 8. Ya, en este caso tiene un pH de 7, entonces está un pH dentro del rango. El pH está normal, la densidad 1005. ¿Qué dices? ¿Cuánto es la densidad de la orina? ¿De cuánto es? Exacto, entonces la densidad es de 1005 a 1030. ¿Qué nos indica la densidad de orina? La capacidad de reabsorber de los túbulos renales. En este caso también es importante saber la osmolaridad. No en todos los exámenes de orina aparece la osmolaridad. Por ejemplo, acá del seguro no aparece la osmolaridad urinaria, pero sí nos da la densidad urinaria, que son muy similares, pero en este caso nos indica la densidad, la capacidad de reabsorber de moléculas y iones. Entonces sí tiene una buena densidad, o sea, concentra bien, reabsorbe la mayor cantidad de sus sustancias, de sus iones al túbulo proximal, entonces tenemos una buena densidad. Vemos glucosa, ya lo dejé en vacío porque no ha visto nada, no ha visto cuerpos cetónicos, bilirrubina, urobilina, o sea, pigmentos no visualiza, por ende nos deja en 0. Pero en las tiras reactivas sí nos ve T-venom. T-venom que habíamos dicho que es en orina, en este caso en orina, ¿no? Entonces sí nos pone 3 cruces, va acorde con la parte macroscópica, y nos pone acá también proteínas 2 cruces, que también, o sea, hay ligera pérdida de proteínas, probablemente más de 30 miligramos. Y vamos a la parte ya por microscopio óptico, en este caso nos pone leucocitos por campo de 12 a 14 por campo. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué opinan de 12 a 14 leucocitos por campo? Ya, claro, hasta 5 es. Pero ¿qué opinan con 12 a 14? ¿Es una infección urinaria, no? A ver, ¿quién habíamos dicho una triada. ¿Cuál es la triada de la infección urinaria? Proteinuria. No, de la infección urinaria. Cuando yo digo que es una infección urinaria por el examen completo de orina. Y a ver, otro. ¿Tú qué dices? ¿Cuál es la triada? Los leucocitos. ¿Ya? Ahí está, creo que los lípidos,
la esterasa leucocitaria y los nitratos o los nitritos. Entonces es importante, les he recalcado, la anterior clase básicamente fue eso. Entonces, en este caso vamos a ver, leucocitos si está positivo de 12 a 14 supuestamente. Vamos a ver aquí, no tiene nitratos, bacterias escasas, no nos tan patognomónico no nos pone. Lo único llamativo, yo diría, en acá los hematíes. Si nos damos cuenta, los hematíes son mayor a 100 por campo. Entonces, ¿yo qué diría según este paciente? Este paciente que está presentando más que todo un hematuria. Probablemente curse con una infección urinaria, puede ser que sí, pero no tanto, porque no tiene esterasa leucocitaria, no tiene bacterias escasas, puede ser lo que normalmente habita en la orina, pero en este caso habría que ver la sintomatología del paciente o quizás un contaminante. Pero lo que sí es patognomónico en este examen es que tiene una hematuria franca. Entonces en la hematuria vamos a hacer la siguiente clase, pero ya les toca hematuria, entonces en ahí vamos a ver qué cosas se piden. En este caso no es una infección en sí, yo no la determinaría como una infección urinaria, pero sí una hematuria franca. Quizá una litiasis, y justo la paciente es un personal de salud de nosotros, entonces ayer la vi y justamente ha botado su lito. Entonces, al haber un arrastre, una inflamación de la vía urinaria y un arrastre de ese cálculo, provoca la hematuria. Es eso característico. Ya, vamos. A ver, ya vamos. Eso está sencillo. Al azar. 4. Vamos a ir. Caguana Valeria. ¿Sí ha venido? Caguana Velázquez ya. ¿Qué te parece? ¿Qué es el examen? Si no, acá ven, si no puedes ver. Ya, el toque, porque tenemos que avanzar. Examen es corto. Ya. ¿Qué te parece? Zoom puedes hacer. O no se puede clase. Ahí está. Mira, del 10 de febrero. ¿Qué te parece? Valeria. Ya, ¿qué cosa ves? A ver, te leemos. Es un color amarillo, aspecto está transparente, un pH está en pH en 6, 1020 está de densidad. ¿Qué te parece hasta ahí? ¿Tiene algo o no? Glucosa tiene 3 cruces. 3 cruces de glucosa. Y también tiene TB una cruz. Y también tiene leucocitos, proteínas, una cruz. ¿Qué te parece por eso? ¿Qué es tu diagnóstico? Si eres médico, estás atendiendo a este paciente. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? No debe haber glucosa en el orina. Ya. ¿Sobre cuánto en sangre se tiene que elevar para que yo bote glucosa en la orina? 180. Entonces ese tiene que ser muy corte. Más de 180 miligramos yo ya voy a presentar glucosuria en mi paciente. La característica de este examen en orina es básicamente que el paciente tiene una glucosuria. Solamente viendo este examen, entonces lo que yo digo es que es un paciente diabético de larga data y probablemente ya tiene una nefropatía crónica, una nefropatía incipiente. ¿Por qué? No solo por la glucosa, sino porque también está botando proteínas y sangre. Entonces ya no está bien su barrera glomerular, ya está empezando a perder proteínas y hematíes. Vamos, otro. Tienen que participar si hemos hecho la anterior clase. A ver, otro. Ya, ese también. Agrándalo. Ya, vamos a leer. A ver, vamos a ir a otro. A ver, Yacinto, bien. Yacinto, ¿quién es? Ya, vas acá. Vas acá para que veas claro. Color amarillo, aspecto está turbio, este examen de orina está turbio, pH está en 6, y densidad está en 1014, glucosa está en 3 cruces, proteínas está en 3 cruces, TB no tengo una cruz, hematías 40-50 por campo. ¿Qué tengo? Tiene glucosuria, proteína y hematuria. Ya, por eso, ¿qué es pues tu paciente? ¿Qué piensas que es? Diabetes también. Sí, una nefropatía incipiente. Bien llamativo, es bien característico. Entonces, eso es lo que mi paciente presenta. Cuando yo tengo este examen de orina, mi siguiente paso probablemente va a ser pedirle una proteinuria de 24 horas para yo cuantificar cuánto de proteínas tengo y
también obviamente es importante saber la creatinina, con cuánto de función renal está teniendo porque está empezando a perder glucosa. Otro de Javi. Creo que tengo un urocultivo interesante. Ya, este urocultivo es interesante. Este es de un paciente que tiene, los que han pasado conmigo visita el día lunes han visto, es un paciente que tiene una talla vesical. Una talla vesical es la colocación de una sonda a nivel de la vejiga, en la parte suprapúbica. Entonces ellos no orinan por la vía urinaria, por el meato urinario. Entonces no tienen chorro medio, sino lo que se saca la muestra es del sondaje de la talla vesical. Entonces este paciente, por ejemplo, vemos la muestra es orina, obviamente, y cuánto tiene, más de 10 a la 5, por más que tiene talla vesical, tiene más de 10 a la 5. ¿Cuántos leucocitos le ven este pequeño resumen que le ponen en el urocultivo? De 60 a 70 por campo. O sea, es una infección. En este caso, hasta el momento con 70 vería una ITU moderada, ¿no? Pero el hecho que ya tiene sonda va a hacer que sea una ITU complicada porque tiene un dispositivo externo. Entonces, en este caso tiene hematíasis y tiene 40-50 por campo y me dice que la coloración de Gram es un Gram negativo. Vamos a ver qué germen le han aislado. Le han aislado una pseudomonas aeruginosa. La pseudomonas aeruginosa usualmente habita en la vía urinaria. No, la Escherichia coli es la que más habita. En este caso es un germen también de tipo intrahospitalario y eso es encontrable, ¿no?, en estos pacientes porque ellos tienen una sonda de largo tiempo y usualmente se contaminan durante las hospitalizaciones. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver nuestra concentración mínima inhibitoria. ¿Qué antibiótico le podrían dar? De todos esos. Ahí tenemos imipenem, tenemos meropenem, tenemos ertapenem, tenemos que es sensible, pipetazo también, piperacilina, amicacina también tenemos, y cefepime, que es una cefalosporina de cuarta generación. ¿Qué tipo de antibiótico le dan a estos pacientes? Sí, yo también le daría ciprofloxacina, pero ¿qué pasa? Este paciente es itus a repetición, eso ya se llama itus recurrente, cuando tienen 3 o más episodios de infecciones urinarias al año. En este paciente, si bien dice que es sensible, probaría, pero si al tercer día no hay mejoría o si tiene mucha septicemia, probablemente habría que rotarlo, ¿no? Ya, vamos a otro más, Javier, para ya acabar con esto. Otro más. Ya, por ejemplo, en acá también tenemos una muestra de urocultivo, ¿no es cierto? Urocultivo, muestra de orina, ¿qué germen está aislado? Escherichia coli. ¿Qué tipo de antibióticos tenemos? La mayoría, ¿qué nos dice? Es una Escherichia coli. Tipo BLE, ¿nos pone BLE o no nos pone acá? No nos pone si es BLE o no es BLE positivo, pero en este caso tendríamos que ver. Como no es una Escherichia coli que habitualmente habita en la orina, tendríamos que ver a cuál es sensible. ¿Qué antibiótico le darían en este paciente? Ertapenem es sensible a 0,25, está sensible a la gentamicina en 2, también podría ser. Meropenem sensible a 0,5, ¿cuál era? En este caso decidiríamos más por creo el ertapenem o si no el imipenem también, ¿no? A 0,25. Tiene una menor concentración inhibitoria. El imipenem es de más acceso, más factible para poder dar intrahospitalario, es del mismo paciente, solamente 3 meses antes es uno y el otro es la actual hospitalización por la cual está entrando. Entonces son pacientes que tienen itus a repetición, al menos los que tienen sonda, los que tienen talla vesical, hacen con frecuencia. Ya, vamos con el siguiente examen, vamos a ver otro más. Ya. Vamos con proteinuria de 24 horas. Entonces, el tercer examen, después del examen de orina y de la proteinuria de 24 horas, es del urocultivo, el tercer examen sería la proteinuria de 24 horas. Es importante la proteinuria de 24 horas, es muy importante. Es lo que el nefrólogo habitualmente ve en el cada día, al menos para valorar lo que son las glomerulopatías y las nefropatías incipientes. Vamos a ver en la proteinuria de 24 horas. Lo primero es que el paciente tiene que recolectar, de ahí viene su nombre, 24 horas. Tiene que recolectar en un envase durante 24 horas la orina, usualmente de 6 de la mañana, todo el día y toda la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente, entonces por 24. ¿Es importante el aseo como en el examen de orina y en el urocultivo? En este caso no, porque lo que nos interesa es solamente de toda la muestra que nos va a dejar el paciente, sea 1,5 litros, 2 litros o más, solamente tomar una arcuata y esa arcuata va a ser la que va a pasar a centrifugar. En el siguiente, a ver, Javier. El siguiente ratito. Entonces,
Esa cuata que se va a tomar con la muestra de orina va a pasar por un examen, ya sea por este tipo de ácido, y va a mirar el tipo de concentración. A mayor concentración, a mayor coloración blanquecina, entonces se va a indicar que tienen mayor concentración de proteinuria. Ahora, lo que es importante de las proteínas es que no solamente nos cuantifican con 4 cruces. A mí como nefróloga no me interesa la intensidad de la cruz, 1 o 4. Nos orienta que sí tiene el paciente proteinuria, como hemos visto en la glucosa también, 3 cruces, 2 cruces, el TB no 1 cruz, pero lo que me interesa es el número específico de proteínas que pierde mi paciente. Anterior. Entonces, algo que no, ya. Entonces, para recordar nada más lo que habíamos comentado en la anterior clase, las proteínas se reabsorben a nivel del túbulo proximal, ¿no? Los aminoácidos es netamente un 99% de reabsorción a nivel del túbulo proximal. Por ende, al momento de ser excretada, eliminada mi orina, tiene que ser menos del 1% de proteínas que se pierden en mi orina. Y eso es normal, porque si yo me saco ahorita, yo que no tengo patología renal, yo me saco, siempre voy a tener una ligera proteinuria, una proteinuria fisiológica. ¿Cuánto tiene que ser mi proteinuria? Menos de 150 miligramos. Entonces vamos al anterior cuadro, el anterior. Entonces, ¿qué dice? Según la CEN, nos dice que hay una clasificación para saber las proteínas. Se dice que es normal cuando es menos de 150 miligramos en 24 horas. Y se llama microalbuminuria cuando las proteínas en orina ya están más de 30 miligramos a 300 miligramos de proteinuria. Más de 300 miligramos ya se llama macroalbuminuria. Y si nosotros pensamos ya en el siguiente tema que nos toca, que va a ser proteinuria y síndrome nefrótico, si yo tengo más de 300, o sea, macroalbuminuria, 1 gramo, tengo 2, 3 gramos, esa se llama proteinuria en rango no nefrótico. Tengo que saber varias mis clasificaciones. En este caso, normal es menos de 150, de 30 a 300 es microalbuminuria, mayor de 300 macroalbuminuria. Cualquier rango que sea antes de 3.5 se llama proteinuria en rango no nefrótico, y más de 3.5, lo vamos a ver más adelante, se llama síndrome nefrótico. Entonces, en mi riñón normalmente sí puedo eliminar una cantidad básica, pero tiene que ser menos de 150 miligramos. Vamos a ver, lo hemos comentado también en examen de orina, que hay proteinurias fisiológicas. Por ejemplo, en pacientes en la gestación. La gestación, por ejemplo, genera un aumento del filtrado glomerular. Por ende, la paciente gestante puede tener una ligera proteinuria. Pacientes en ortostatismo todo el tiempo. Al estar en ortostatismo también generan una hiperfiltración a nivel del glomérulo y también pueden presentar una proteinuria fisiológica. Pacientes que se realizan ejercicios al haber aumento de lo que es la masa muscular, va a ejercitar también una proteinuria fisiológica. Entonces necesito yo saber mis valores y qué rangos tienen para poder determinar si es micro o macroalbuminuria, proteinuria no nefrótica o síndrome nefrótico. Ya, vamos al otro. Siguiente. Ya, aquí por ejemplo, les he traído, es un consenso de las guías CEN también, donde ahí nos ponen el consenso de la Sociedad Española, ahí nos ponen los diferentes rangos y los diferentes estudios, hasta la CADOCI, donde nos ponen cuántos debería de ser la proteinuria. Y vamos a ver el siguiente jardín, donde determina entonces que la orina de 24 horas sí o sí tiene que ser 150 miligramos al día para yo decir que es hasta ese tope mi normalbuminuria, como proteinuria normal. Más de 150, de 30 a 300, ya es mi macroalbuminuria. Sigue, ya, ahora, proteinograma electroforético. ¿Es importante el proteinograma electroforético? Sí, nosotros lo vemos bastante. Solamente para comentarles, a ustedes no, como que si les interesa, solamente que sea ligeramente lo van a ver, solamente los que sean más nefrólogos o hematólogos. El proteinograma electroforético es un sistema, un tipo de examen, ya sea en orina o en sangre, en el cual vamos a cuantificar las diferentes proteínas que tenemos en el cuerpo. Por ejemplo, el siguiente. Vamos a ver según la intensidad, ya sea en orina o en sangre, vamos a ver cuál es la cantidad abundante de proteínas. La que más abunda siempre va a ser la albúmina, por lo tanto tiene que tener una onda mayor, ¿no? De un 65 a un 70%. Y hay otro tipo de proteínas que son las globulinas, que tienen que estar en menor concentración, como las globulinas de tipo alfa, alfa, beta y la gamma.
Entonces, en este caso, la alfa y la beta tienen que ser en poca proporción. Siempre la albúmina tiene que ser la que predomina, siempre tiene que tener una onda mayor. Pero ¿qué pasa? En pacientes, y por ende, a mayor albúmina tiene que pintar más cantidad, va a tener más intenso el color. Eso es un proteínograma electroforético. Tiene que desglosar, ya sea en la orina o en la sangre, qué es las proteínas que más abundan. En este caso, en pacientes, por ejemplo, con síndrome nefrótico, van a tener la albúmina disminuida, porque están perdiendo proteínas en un montón, y van a aumentar quizá otro tipo de proteínas. Por ejemplo, hay otro, más que en esta, hay las cadenas beta y las gamas se suelen incrementar y la albúmina tiende a bajar, por ejemplo, en algunas patologías como el mieloma múltiple o las gamopatías monoclonales, que también lo van a ver en hematología. Entonces, en este tipo de enfermedades, baja la albúmina y aumenta estas globulinas que deberían de ser de baja concentración, ¿no? Más que todo es para eso, para cuantificar si hay algún tipo de incremento o descenso de estas, y nos orienta bastante, al menos el mieloma múltiple nos orienta bastante. Ya, sigue. La ecografía renal. ¿La ecografía renal es importante? Sí, es recontra importante. ¿Por qué? Porque nosotros con la ecografía renal valoramos el tamaño del riñón. Uno, nos valoramos lo que es el tamaño del riñón, y dos, valoramos lo que es la parte de la corteza o el parénquima. Como sabemos, el riñón, ¿cuánto mide? ¿Cuánto? 6 de ancho y hay 3 de grosor. Ya. Entonces, mi tamaño renal siempre tiene que ser 12 centímetros y mi parénquima o mi corteza es la parte del borde externo con la parte interna, que va a ser a nivel donde inicia mi pelvis renal. Este diámetro externo, ahí a la parte medial, tiene que ser mi corteza. Ahí está la mayor cantidad de mis glomérulos. Por lo tanto, tiene que tener un buen grosor. Este grosor me sirve, solamente lo puedo realizar no con tomografía, no con resonancia, no con gamografía renal. La única que me va a medir mi corteza va a ser la ecografía renal. ¿Cuánto tiene que medir mi grosor renal? De 18 a 20 milímetros. Entonces tiene que ser un buen tamaño. Cuando disminuye esta corteza, cuando se adelgaza esta corteza, por ejemplo, si yo mido 12, 15 centímetros, me quiere indicar al menor número de glomérulos. A mayor grosor, mayor número de glomérulos. A menor grosor está más delgado. Ya le pasé. Un ratito. Ya estoy en el examen. No, pero este es decentísimo. Ya acabado. Y si le acabó, y le he pasado también a Sergio. Ya está. ¿Le paso este examen? No, por WhatsApp. Yo la jalo. Yo la jalo. Le va a pasar, deme un minuto. Ya, ha dicho, ¿quién mañana va a hacer proce? Justo. Doctor.
No pasa nada, o sea. ¿Qué cosa? Ya, listo, gracias. Tortúralos, hija, tortúralos. Sus compañeros también van a dar examen de esto, ¿será? Pues no, porque yo estoy haciendo desde ¿por qué no? Veamos de una vez con entonces, les comentaba, lo que es la ecografía renal sirve para valorar lo que es el tamaño renal, ¿no? Y ver el parénquima renal. Algo que también es importante en la ecografía renal es, aparte del tamaño de ver el parénquima, es ver otras zonas del riñón. Por ejemplo, es importante ver la pelvis renal, ¿no? Antes de continuar y cambiar esta imagen, la ecografía renal la podemos hacer ya sea en paciente en decúbito ventral y yo le realizo en la parte donde yo sé que está localizado a nivel de T12 a L3, o también en decúbito ventral y le realizo a los costados. Realmente la mejor forma de valorar la parte renal sería en decúbito ventral y yo le realizo ahí en la parte posterior del riñón porque me deja ver mejor, ¿no? Le pido inspirar y demás y de esa manera se alarga mucho mejor el riñón. Ya vamos al otro jardín. Ya, algo que también la ecografía renal tiene diferentes usos, no solamente sirve para valorar el tamaño, no sirve para ver si el parénquima está homogéneo. Por ejemplo, en esta foto podemos ver quistes renales, diferentes globos, no tiene una homogeneidad, ¿no? Nuestro riñón, entonces estamos viendo varios como globitos que son los quistes que salen brotar en estos pacientes que tienen poliquistosis autosómica dominante. Enterrar he puesto puntos. Luego, por ejemplo, en este caso nos sirve para ver procedimientos. Por ejemplo, nosotros utilizamos la ecografía para poder poner un catéter que se llama un nefrostoma para que el paciente pueda orinar por la espalda. También nosotros como nefrólogos realizamos la biopsia renal. También nos sirve para valorar una biopsia renal. Otro Javier. Ya, también sirve para la vasculatura renal, para ver cuánto flujo sanguíneo llega a este riñón, para ver, por ejemplo, los índices de resistencia, etcétera, para valorar cuánto de flujo sanguíneo llega a este riñón. Por ejemplo, es importante el flujo sanguíneo en pacientes trasplantados. En los trasplantados no tenían un flujo sanguíneo a nivel del riñón y cuando se le trasplanta es importante a las 12 horas realizar esta ecografía para valorar cuánto de flujo, cuánto de resistencia tienen mis arterias arcuatas, mi arteria renal principal, etcétera. Entonces, tiene bastante utilidad la ecografía renal, es el pan de cada día de nosotros del nefrólogo. Ya, sigue Javi. Ya, la tomografía renal. ¿La tomografía renal tiene muchos usos? No, solamente nos va a servir para ciertas cosas. Por ejemplo, para tomar medida de parénquima renal, imposible que yo tome una tomografía renal. Lo que me va a servir más que todo la tomografía renal, uno, es para ver cálculos, para ver calcificaciones y tumores. Entonces, por ejemplo, podemos ver en esta imagen, ¿no es cierto?, que es una también llamada uroten o urotomografía o tomografía simple. Usualmente para ver los cálculos no necesito utilizar contraste. Patognomónicamente para litiasis renal siempre pido una uroten o una tomografía renal sin contraste. De esa manera puedo ver mi cálculo a nivel ¿no?
Como van a hacer ustedes ya radiología, van a ver que también hay unidades de medida para las tomografías que se llaman las famosas unidades Hansfield. Entonces, mediante las unidades Hansfield, cuando yo estoy viendo mi tomografía, yo coloco ahí mi cursor y yo veo cuánto de densidad tiene. Usualmente los cálculos tienen una densidad ósea igual que mi hueso, entonces va a tener una densidad mayor a 500 unidades Hansfield. ¿Y qué es lo bueno de la tomografía? El Euroten, como tiene cortes finos, bien delgados, ¿no? Entonces voy a poder ver la longitud de mi cálculo, dónde está ubicado, si está provocando una dilatación en mi riñón, cuántos son cálculos múltiples, son un único cálculo quizás grande, tengo que verlo. En cambio, por la ecografía, al ser operador dependiente, solamente voy a llegar a ver los cálculos más grandes, porque esa se valora por cristales de cuarzo. En cambio, en la tomografía, al ser cortes finos, voy a poder mirar más cálculos. Si tengo 2, 3 múltiples y si hay microlitiasis, lo cual no puedo ver con la ecografía renal. ¿Para qué también nos ayuda la tomografía? Para poder valorar los tumores. Es importante, por ejemplo, tumores de células claras que aparecen en el polo inferior del riñón, también voy a poder ver eso. Bueno, si hay infecciones, sí se puede ver, por ejemplo, cuando hay un absceso, también se puede ver en absceso, se va a ver el riñón y también una parte blanquecina. Básicamente es para eso la tomografía, mucha utilidad, ¿no? Básicamente tiene sus limitaciones en la parte renal. Y tomografía renal, más que todo eso nada más, ¿no? Eso nada más. Eso nada más. Vamos con función renal. Es la parte más larga.